¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? Creo que faltaron algunos por allí. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno? Creo que Él es digno de un aplauso de agradecimiento por lo que ha hecho hasta el sol de hoy. Alabado. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Quisiera primero dar unos saludos, si me son permitidos. Quisiera agradecer al consistorio de ancianos de aquí del país de Bolivia. Gracias, hermanos, por el privilegio que me otorgan de venir a representar a mi padre. Un gran honor que Dios me da, el poder representar a un siervo de Dios como el hermano Ramiro Herrera. Amén. Gracias al secretario, al director, a cada uno de ellos. También agradezco a la mesa directiva, a los que tomaron en cuenta el tenerme aquí esta mañana, y sin duda alguna a todos los misioneros que estuvieron antes de mi padre, hermano Galindo, hermano Reinel y algunos otros que han estado por aquí, hermano Nelson, después de mi padre. Quiero agradecerles por el trabajo que hicieron. ¿Cuántos están agradecidos con los siervos de Dios y su trabajo? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hermano Galindo. Usted abrió aquí en Santa Cruz. Aleluya. Y es un honor poder estar con ustedes aquí. Y agradecerle a la iglesia en Colombia. Yo nací en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, literalmente dentro del templo, en la casa pastoral en Palmira. Y gracias a Dios porque Él me permitió conocer el Evangelio, el mensaje poderoso del nombre de Jesús. Este mensaje que cambia vidas. Este mensaje que rompe cadenas. El mensaje de la oportunidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Y quiero agradecer a la iglesia en Colombia en general, el consistorio de ancianos, los que lo conforman en este momento. Muy agradecido por ello. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Tengo una tarea de parte de Dios que se compone de 5 pasos y espero que Dios me dé el tiempo necesario para traerlo. Hechos capítulo 2, si se ponen en sus hermosos pies bolivianos. Sabe que me siento muy contento de estar nuevamente en mi país, Bolivia. Aquí me volví boliviano. Y gracias a Dios por los amigos de la infancia, hermano Joselito, Marcelo, Leo, otros pastores, Karina, no sé dónde está, pero algunos que estuvieron en mi infancia. Pero gracias a Dios que Dios me permite estar nuevamente aquí en este hermoso país de Bolivia. Les amo. A mí cuando me preguntan de dónde eres, ya tengo 3 nacionalidades, pero me cuesta a mí, yo pienso decir boliviano. Nací en Colombia, pero amo a Bolivia, hermano Bernardo. Dios de la gloria, son años. Tengo en mi corazón a este país. Hechos capítulo 2, verso 37 al 38. Y luego verso 46 al 47. Cuando usted lo tenga en su Biblia, diga sueño. Todavía faltan algunos. Si usted lo tiene en su Biblia, diga conmigo sueño. Y antes de leer la palabra de Dios, me gustaría hacer una oración para que Dios haga el trabajo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Señor Jesús de Nazaret, esta mañana estamos depositando, Señor, toda nuestra confianza en Ti. Tú que eres el autor de esta hermosa palabra.
y que eres el consumador de ellas, Señor. Permíteme ser el vaso útil. Deja que mis labios se conecten a tu mente y a tu corazón, Señor. Irrumpe en este santuario con tu presencia. Déjanos ir a nuestros lugares de regreso cuando termine la convención, llenos del poder de tu presencia. Padre Santo, te ruego que esta palabra hoy rompa cadenas, Señor, y haga el trabajo necesario en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Hechos capítulo 2, verso 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Diga conmigo, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a mirar en el verso 46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo. Grite conmigo, templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Aleluya. Es que el que se vuelve cristiano tiene que ser alegre. El que se vuelva pentecostal tiene que ser alegre. El diablo hace caras dolorosas. Yo me acuerdo cuando entró un boliviano a la iglesia central de Santa Cruz con una cara de criminal. Señor bendito, hermano Galindo, hasta me dio miedo cuando lo vi. Tenía como 9 años de edad. Y yo, curioso, dije: yo quiero saber qué es lo que hace el bautismo en el nombre de Jesús. Y este hombre que entró con una cara tosca, bien cruel, me fui yo a mirar en la pila bautismal cuando lo fueran a bautizar, a ver si le cambiaba la cara o no. Y cuando lo bautizó mi padre en el nombre de Jesús, ese entró con cara brava, pero salió con cara alegre, porque tenemos un Dios que cambia la circunstancia de la raza humana. Alguien diga aleluya. Partiendo el pan en las casas juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y leamos esta parte fuerte. Y el Señor leamos nuevamente esa parte. Y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Aleluya. Puede sentarse junto a la presencia de Dios. Hoy vengo a hablarles del sueño de Dios. Hoy vengo a expresarles lo que Dios puso en mi corazón, su sueño. Cuando Dios soñó con la iglesia. El primer sueño de Dios fue vernos a nosotros, ser parte de este precioso cuerpo llamado iglesia. El sueño de nuestro Dios comenzó mirándolo a usted esta mañana, que está aquí sentado. Yo quisiera proponer esto y decir esto esta mañana. Agradezco la planificación, agradezco los comités, agradezco el orden,
todo lo que tiene que ver con la organización y el desarrollo de un buen grupo de hermanos en Cristo Jesús. Pero antes de que hubiera organización, antes de que hubiera comité, estaba Dios sentado en su trono. Y cuando se sentó en su trono, miró hacia el futuro y soñó contigo y soñó conmigo. Aleluya. Hay alguien aquí que se sienta privilegiado. No quiero sentirme irreverente de ninguna manera, porque yo mismo soy parte de este cuerpo. Pero hoy yo he venido a decirle a la iglesia que el sueño de esta iglesia nació en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Porque los sueños de los hombres perecen. Los sueños de los hombres tienen una duración temporal, pero los sueños de Dios son eternos. ¿Está escuchando, iglesia de Cristo, esta mañana? Nuestros sueños son temporales, pero los sueños de Dios son eternos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Por eso quisiera decirte que hoy yo me siento privilegiado, hermano Reinel. Pareciera que estuviera viviendo en dos tiempos. En el tiempo del pasado, cuando las convenciones eran muy pequeñas, 180 personas. Ahí estuve yo en ese momento. Pero los sueños de Dios, los sueños de Dios son eternos. Alguien que se ponga en sus pies y le dé un aplauso a los sueños de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso es interesante cuando uno ve en las Escrituras que los sueños de Dios interrumpen hasta lo sobrenatural. ¿Quién iba a pensar que Dios, que creó los ángeles, que creó el área espiritual, sobrenatural, donde algún día nosotros queremos llegar? ¿Quién iba a pensar? Los ángeles no se imaginaron que el sueño de Dios era tener una hermosa novia. ¿Quién iba a imaginar? Los ángeles no sabían que nuestro Dios estaba preparando a una esposa hermosa, limpia, sin manchas y sin arruga, para casarse con ella. Porque los sueños de Dios siempre, escuche eso, siempre van a ser mayores que nuestros sueños. Si algo nosotros como siervos de Dios deberíamos pedirle, es que Él nos muestre su sueño. Dios soñó con una iglesia, soñó con una esposa. ¿Quién iba a pensar que en el cielo íbamos a celebrar nuestras bodas? Apocalipsis lo dice, que había una gran multitud y se anuncia las bodas del Cordero.
El sueño de Dios es usted y soy yo allá en el cielo con nuestro amado. No sé si aquí hay alguien que esté enamorado de su esposo. Estoy hablando del esposo celestial, nuestro Señor Jesucristo. Aquí habrá alguien que ame a su maestro. Aquí habrá alguien que desea que Jesucristo venga por su iglesia. Por eso los sueños de Dios tienen un diseño específico, y ese sueño específico está centrado en una iglesia que tiene unas características especiales. Cuando Él soñó con la iglesia no la soñó un hombre, la iglesia la soñó nuestro Dios en el cielo. Cuando Él estaba haciendo el trabajo de arquitectura, el trabajo de administración, el trabajo de coordinación, comenzó a plantear lo que quería que su iglesia tuviera. Cuando miró el cuerpo de Cristo aquí en Bolivia, Él dijo: esto es lo que yo quiero que mi iglesia tenga para que el sueño de Dios siga corriendo. La iglesia tiene que estar bajo el sueño del Señor Jesucristo. Voy a decir algo que Dios me dijo en estos días. La iglesia futura empieza hoy. Y para que empiece hoy y se construya hoy, debe estar fundamentada en el sueño primario del creador de esta iglesia. Gracias a Dios por los hombres de Dios que nos dirigen. Gracias a Dios por los hombres de Dios que nos guían. Gracias a Dios por la visión de los hombres de Dios que nos impulsan. Gracias a Dios por los grandes hombres de Dios que sacrifican. Gracias a Dios por los grandes hombres de Dios que entregan más allá. Gracias a Dios por las esposas de pastores que se inclinan junto a su pastor en las noches a orar insaciablemente. Gracias a Dios por las esposas de pastores que interceden en el templo mientras el pastor está predicando afuera. Gracias a Dios por los hijos de pastores que se han conectado con la palabra de Dios y trabajan en el reino de Dios. Gracias a Dios por estos hombres y mujeres de Dios que lo están dando todo sin esperar nada a cambio. Pero sobre todas esas cosas hay un sueño que se debe cumplir, y es el sueño de nuestro Dios. Él fue el que soñó. Punto número 2. Él fue el que soñó con una iglesia donde la gente se pudiera arrepentir. Eso no fue idea del consistorio de ancianos. Eso fue idea de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, esta iglesia cuando Dios la pensó con el lugar donde la gente podía correr a arrepentirse. Este lugar donde estamos hoy sentados es el lugar donde Dios planeó que alguien podía venir a pedirle perdón por lo que había hecho. El sueño de Dios es ver al que se ha apartado llegue a estar a la iglesia. El sueño de Dios es ver al que está bajo el pecado regresar al altar y decir: Señor, heme aquí, perdóname. Y podemos notar en la palabra de Dios que cuando el ministerio o el reino de Dios se acercó a la tierra, Dios buscó a un hombre llamado Juan el Bautista. Y nótese que el sueño de Dios se cumple
porque Dios quiere que los hombres se arrepientan. Y dijo, lo primer emblema de la iglesia, antes que naciera la iglesia, Juan el Bautista estaba diciendo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Quiero decirle a la iglesia en Bolivia que el sueño de Dios es que todo aquel que haya fallado tenga la oportunidad de arrepentirse y decirle a Dios: perdóname por haberme equivocado, pero aquí estoy, no me voy, aquí me quedo. La Biblia dice en Mateo 9:13: porque no he venido a buscar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es este lugar el sueño de Dios. Es el lugar donde Él quiere que la gente llegue a arrepentirse. Por eso aparece la parábola del hijo pródigo en Lucas. Por eso aparece la parábola de la oveja perdida. Por eso aparece en Lucas 15 la parábola de la moneda perdida y el hijo pródigo. Porque Jesús estaba trabajando en su sueño. ¿Está escuchando, iglesia? Este no es nuestro sueño, es el sueño del Señor Jesucristo de Nazaret. Él es el que diseñó la iglesia. Y cuando aparece el hijo pródigo, todo el mundo se centra en el hijo pródigo. Todo el mundo se centra en el momento donde él está allá y se acuerda que en su casa había algo mejor. Pero esta mañana yo me quiero centrar en el padre que estaba esperando a su hijo. El sueño de Dios hoy es el mismo. Él sigue hoy parado en este recinto, mirando y esperando al hijo pródigo. Todos los días Dios se levanta: ¿dónde estará mi hijo? Quiero que se arrepienta. Oh, ¿dónde estará mi hija? Quiero que venga al arrepentimiento. Quisiera decirte que el centro de toda la parábola del hijo pródigo es la misericordia. Pero después de que miran la misericordia, tenía que existir una casa. Si no hay casa, no hay lugar donde vivir. Quiero decirte que la iglesia es el sueño de Dios, donde van a llegar los que se van a arrepentir. Alguien dé gloria a Dios esta mañana. Yo creo que en esta convención Dios va a traer almas al arrepentimiento. Es más, voy a cambiar mi diálogo. Yo no creo, yo estoy seguro. Porque hay una voz aquí. Escúchame tú que me estás viendo en línea hoy, esta mañana. Si estás en tu casa y estás escuchando este sermón, quiero que esta tarde aparezcas aquí en este centro. Dios te está llamando al arrepentimiento. Ven a la casa de Dios. El diseño de Dios es una iglesia donde alguien se pueda arrepentir. Ahora, la iglesia tiene que estar abierta al pecador. Hello. ¿Sí me escucharon? La iglesia tiene que estar abierta al sueño de Dios. Aquí pueden entrar drogadictos. Aquí pueden entrar lesbianas. Aquí pueden entrar todo tipo de hombre que esté hundido y sumergido en el pecado. Le damos la bienvenida a todo tipo de ser humano a esta iglesia. Porque el sueño de Dios es buscar al pecador. Escuchen lo que voy a decir.
Dios dijo: yo hago fiesta por un pecador que se arrepiente. Prefiero uno que 90 justos. Alguien que le dé aplauso a Dios por lo que Él está haciendo esta mañana. Cuando Dios soñó con la iglesia, soñó con tu sonrisa. Porque no hay nada más hermoso que ver a un pecador que está hundido en la amargura sonreír con gozo. Y voy a dar un corto testimonio, porque nuestro Dios es amoroso. Allá saben que yo trabajo allá en los Estados Unidos. Y hace unos años atrás llegó un negrito, bien negrito, más negrito que el pastor Ramiro Herrera. Llegó a una congregación donde todos eran blancos. Oh, aleluya. El único negro era él. Todos eran blancos, parecía una leche con una mosca. Y el negrito miró a los blanquitos y él decía: no, ¿para qué me habrán invitado a esta iglesia? Aquí son blancos, nadie me quiere saludar. Yo como que no cuadro en esta iglesia, decía el moreno. Pero ese culto llegó el Padre Celestial, el que ama al pecador, el que hoy está aquí esta mañana hablando contigo que has fallado, el que quiere cambiar el destino de tu vida hoy. Llegó al culto. El negrito pasó al altar y recibió el Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibió el Espíritu Santo de Dios, se le olvidó que los hermanos eran blancos. Comenzó a ver, venga usted que está allá. Era un negrito él. Te amo, hermano, le decía al uno. Te amo. Era un blanquito y allá había otro. Te amo. Aquel que entró con un corazón dolido, aquel que entró con un corazón roto, Dios lo cambió en gozo, en alegría. Ese es el sueño de Dios para esta iglesia. Punto número 2. Él soñó con perdonar nuestros pecados, revestirnos con su sangre y cambiarnos el nombre. Él soñó con una iglesia donde el pecador puede entrar a recibir el bautismo, el perdón de sus pecados. El sueño de Dios para la iglesia es que el pecador pueda entrar y ser revestido con la sangre de Jesucristo. Es la oportunidad de Dios para los hombres que entren a su redil y sean bautizados en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Cuando Dios nos vio pecadores. Cuando Él te vio por primera vez, cuando Él te miró por primera vez, no te vio como un hombre justo, te vio como un pecador, te vio como un rebelde, te vio como un mentiroso, te vio como un maldiciente, te vio como un hombre violento, te vio esclavo, sumergido en las tinieblas, en la oscuridad. Así te vio Dios la primera vez. Pero luego Dios dijo: yo tengo un sueño contigo. Yo tengo un sueño contigo. Ven y bautízate. Recibe mi sangre. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido revestidos. Oh,
Oh, aleluya. Y quiero decir algo esta mañana. No importa si tienes un apellido bueno o un apellido malo. El día que Jesucristo entró a nuestro corazón, cambió mi nombre. Ahora yo soy John Anderson Herrera de Jesucristo. ¿Cuántos hay aquí que han sido bautizados en el nombre más poderoso que existe? Ese día que me bauticé recibí algo especial, el perdón de mis pecados. Y la Biblia dice que hay un nuevo nacimiento en mí. Yo entré callado, no hablaba, tímido, mudo. No me gustaba saludar a nadie, solo al grupito con el que andaba y nada más. Pero cuando fui a las aguas bautismales, entró un nombre que es sobre todo nombre sobre mi vida. Y comenzó a funcionar el sueño de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret esta noche, esta mañana. Aquí hay sangre. Aquí hay perdón. La Biblia dice que nos vio como rojos como el carmesí, pero cuando soñó con nosotros, soñó que éramos blancos como la nieve, blancos como la lana. El sueño de Dios es que si tú eres pecador, Él pueda cambiar, pueda borrar, pueda destinar tu vida. Hoy yo siento que esta mañana alguien va a pedir el bautismo en el nombre de Jesús. Alguien se va a acercar a su pastor y le va a decir: pastor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Usted que me está escuchando hoy es el día que Dios está destapando el sueño para tu vida. Por eso el bautismo se centra en su nombre. Por eso la iglesia debe seguir bautizando en el nombre de Jesús. No hay cambio alguno. Yo recuerdo una noche que llegó alguien a la casa aquí en Bolivia y este señor decía, era alguien de otra organización, y estaba hablando con mi padre y le decía: bueno, ¿y cómo es el bautismo? Mi papá le hablaba del bautismo en el nombre de Jesús. Y después de 2 horas y media, este hombre se levanta y dice: bueno, pues ya entendí el bautismo en el nombre de Jesús, pero yo voy a hacer esto. Voy a bautizar el que quiera en el nombre de Jesús. El que no quiera lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. El que no quiera lo bautizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo escuché eso y yo dije: Dios mío, 2 horas de enseñanza y todavía no le entró en la cabeza. Pero esta mañana yo vengo a decirte el mensaje de la iglesia. El que el Señor soñó fue el bautismo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ese fue el sueño de Dios. Y también soñó con la recepción del Espíritu Santo de Dios. Dios soñó que su iglesia iba a poder comunicarse con Él. ¿No te parece precioso que cuando recibes el Espíritu Santo de Dios estás hablando con tu Salvador? ¿No te parece glorioso que nosotros, tan limitados que somos, pero cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, hay algo que entra en nosotros que se transforma en dinamita? Así se llama el poder del Espíritu Santo. Entra en tu vida. Por eso tú que llegaste hoy a esta convención así medio flojón, como llegaba yo a las convenciones, arrastrado, no quería estar en el culto, no quería participar del culto. Hey Jessica, God bless you, gusto verte. Llegábamos al culto a hacer recocha, llegábamos a hacer ruido, a hacer alboroto, pero el día que entró el Espíritu Santo en nosotros,
El culto dejó de ser aburrido, se volvió un gozo inexplicable. Hay alguien aquí que comprenda lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la energía, las fuerzas para poder vencer. Él diseñó una iglesia poderosa. Nótese algo, hermanos y queridos amigos que hoy están escuchando este sermón. Moisés soñó con un tabernáculo portátil para que la gloria de Dios caminara con ellos. David soñó con un templo fijo, no lo construyó, pero soñó con un templo fijo. Salomón tuvo el sueño de su padre y lo hizo realidad y construyó un templo para que la gloria de Dios estuviera en el templo. Pero cuando Dios soñó con su presencia, soñó que Jesucristo iba a aparecer a la tierra, y ese tabernáculo que nadie podía entrar antes, ahora está en nosotros. Quiero decirte que lo que está dentro de ti es la gloria poderosa de Dios. Lo que está dentro de nosotros es el poder actuador de nuestro Dios. Dios soñó. Dios soñó con una iglesia llena del poder de Dios. Gracias por los 5 que creyeron. Dios soñó con una iglesia llena del poder de Dios. Todavía no creo que estoy en el lugar correcto. Dios soñó con una iglesia llena del poder de Dios. Todavía faltan algunos incredulímbiris que andan por ahí. Dios soñó con una iglesia llena del poder de Dios. Vamos a hacer algo esta mañana, porque yo creo que cuando diga usted amén, el Espíritu Santo de Dios se va a regar no solamente aquí, sino que va a salir en toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y se va a estremecer el mismo infierno, porque tenemos una iglesia que está llena del poder de Dios. Grite amén. Hermana que me estás escuchando hoy, te ordeno en el nombre de Jesús que recibas el Espíritu Santo donde estás hoy. Dios me dijo que tú ibas a hablar en lenguas en este momento, y ordeno que tu lengua se desate, que tu espíritu comience a hablar con Dios. Hermana que me está escuchando hoy, levante su voz. Dios está llenando. Alabado. Reciba el Espíritu Santo de Dios.
Abramos esta convención con el Espíritu Santo de Dios. Alguien que haga estremecer este recinto con su presencia. Por eso la palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 4 verso 6: no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Dios soñó con una iglesia que camina ungida de la presencia de Dios. Una iglesia que se mueve por la unción del Espíritu Santo. Por eso me acuerdo la última convención que estuve aquí en Bolivia, creo que fue en La Paz. Mi papá había estado orando, igual que tú, para que llegara el Espíritu Santo a Bolivia. ¿Te acuerdas que era difícil que recibieran el Espíritu Santo? Esto que estamos viendo hoy es el sueño que Dios puso en tu corazón, ministro. Es el sueño que Dios puso en estos hombres de Dios que pasaron por esta tierra cuando estaban jóvenes, que se vinieron sin pedir nada, que pasaron Perú hasta que llegaron a Bolivia y soñaban con la recepción del Espíritu Santo. Y yo me acuerdo que estuve en una convención en La Paz y nadie recibía el Espíritu Santo hasta que el sueño de Dios se hizo realidad. Y me acuerdo que mi padre corría en el altar para allá y para acá, y una hermana recibió el Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas alrededor de mi padre mientras corría. Quiero decir esta mañana, el sueño de hace 34 años hoy se está cumpliendo aquí en Santa Cruz de la Sierra. Alabanzas, alabanzas. Esta llave a alguien que esté interesado en abrir alguna puerta que se haya cerrado. Porque el sueño de Dios es una iglesia que no la detiene nada. El sueño de Dios es una iglesia que se levanta con la llave del reino de Dios, y no importa si el diablo le ha puesto doble cerradura a la llave, nosotros tenemos las llaves del reino de Dios. Esta debe ser una iglesia que anda y no se detiene por nada. ¿Cuál es el primer hombre que viene hoy a cambiar el destino de Bolivia? Hoy convoco a hombres y mujeres que están aquí presentes, 360 hombres y mujeres que van a salir de esta convención con esta llave, no para colgarla
en la pared y decir: este es un recordatorio de la convención. No, esta llave es para que usted cada mañana que se levante la mire y diga: hoy voy a expandir el reino. Hay alguien más que venga, que se comprometa a abrir el reino de Dios. Que puedas abrir las puertas más grandes que han estado cerradas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, alabado sea nuestro Dios. ¿Está listo? Ayúdame a repartir el reino de Dios. Tengo una bolsa que tiene el líder. Pídale que le dé más. Hay algunos pastores que tienen llaves, por favor. No, esta es para ti, mi amigo. Jesús de Nazaret. Esta iglesia no se detiene por nada. El hermano, mira, repárteme estas. Hay alguien aquí que venga, que quiera dejar el conformismo. Véngase a llevar las llaves del reino. Necesitamos hombres en la iglesia que no solo sean personas que llegan a recibir palabra, sino personas que salen a expandir el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Jesús, gánate unas 30 o 40 mujeres en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. No sé si tengo más, buena mira. Parece que tengo dos, porque tu corazón lo pidió. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que toda puerta que haya sido cerrada sea abierta. En el nombre de Jesús de Nazaret.